ja a finals del siglo XIX o en principios del XX quan empecipia, digamos, a desembolicarse d'unas trazas más amplas a literatura en aragonés, y una literatura pues, localista, costumbrista, escrita en unas variedades locales, en unas variedades atópicas, y en principios del siglo XX podemos decir que había como tres focos principals que mantienen, desembolican o despiertan un pouco máis ese calibo da literatura en aragonés. Son, por un costato, o foco cheso, con Domingo Miral, que publica 2 obras de teatro en 1903, e máis adeván le cede a tieda a Beremundo Méndez Coarasa. Por outro costato, o foco de Ribagorza, con unha serie de autors populares dende principios do siglo XX dica ahora mismo, ¿no? Pues como pueden estar Damaso Carrera, Tonón de Valdomera, Luisón de Fierro e outros moitos, Cleto Torrodellas tamén en a Baixa Ribagorza, e dimpois o foco de Ose Montano, con Vicente Tobeña, en principios do siglo, dimpois unha miqueta máis adeván en as añadas 40, Pedro Arnal Cabero, etc. Mesmo se poder bacharrar ya como continuidade isto de o foco de a Plana de Huesca, con Agliberto Garcés en a Sotonera, y Enrique Capella en Huesca, etc. ¿no? Bien, pero todos estos autores, o a maioría, se puede decir, como digo, que escriben en aragonés dialectal, a vegatas moito castellanizato y sobre temas de tipo local. Entre finales de los años 60 y principios de los 70, algo empieza, digamos, a removerse en el ámbito, en el panorama de la lengua aragonesa. No es una absoluta novedad porque precisamente hasta finales de los años 60 había estado escribiendo y publicando Beremundo Méndez Coarasa, que muere en 1968, y es a partir de ese momento, en realidad, cuando va surgiendo esto que a veces se ha conocido como renasedura, que ya digo que no es una novedad absoluta, pero que sí supone remover mucho y animar a agitar el panorama de la lengua aragonesa. Claro está que dentro de este panorama a la literatura le corresponde un papel esencial por algunas razones que quizá, no lo sé, pero que quizá hoy, a día de hoy, ya no sean tan evidentes como si lo eran hace 50 años. Esta razón fundamental es que a la literatura le corresponde también muchas veces un papel de modelo, como han señalado Ángel Crespo o Manuel Alvar u otros, ¿no? El caso es que a la altura de 1966 encontramos a la revista Jacetania, que desde su primer número va incluyendo textos de Beremundo Méndez, posteriormente de Francho Nagore, y hay algunos hitos que son los que tradicionalmente se han dado como clásicos de esta renasedura. En 1971 se publica un libro de poemas, el primer libro de poemas de Francho Nagore, titulado Sospiros del aire. Al año siguiente, en 1972, y en una colección muy importante, en la colección El Bardo de Barcelona, sale No deixez morir a mia voz, de Ángel Conte, que se ha convertido en un libro mítico con el tiempo, y unos años más tarde, en 1976, aparece la figura de Eduardo Vicente de Vera, con también otro libro de poemas, Garba e Agua, que además alcanza una cierta resonancia y que tiene varias ediciones. Esto se podría prolongar un poquito más, yo no me resisto a mencionar, porque es un año muy redondo además, el de 1980, que es el año en que Lucía Dueso comienza su publicación en libro con Al canto el Cinqueta, que es también un libro de poemas. Como se ve, en este primer momento predomina la poesía, pero hay un año, 1977, que es central por muchas razones, no solo literarias, pero desde el punto de vista de la literatura trae consigo una novedad importante, y es que se publica el primer libro, podríamos decir, de narrativa moderna en aragonés, Dos amor tal alba, de Eduardo Vicente de Vera. Un libro al que después, muchos años después, dará continuidad también en el terreno de la prosa el propio Eduardo Vicente de Vera con As Fuellas de París, de 1989. En cuanto a las claves de la literatura moderna en aragonés, si por moderna entendemos estrictamente literatura actual, pues aunque resulte un poco paradójico decirlo, la clave es que no hay ya claves, es decir, no hay fórmulas con las que se enhebre una literatura hecha en aragonés.
En estos momentos, la literatura que se está haciendo en lengua aragonesa es una literatura perfectamente homologable a cualquiera de las de nuestro entorno, lo que quiere decir que no tiene las constricciones temáticas de personajes, de ambientes, etcétera, que en otros tiempos ha tenido. Yo quisiera poner simplemente un testimonio, y lo pongo porque es reciente. Me refiero al último ganador del premio Ciudad de Balbastro de novela curta, que es Rafael Vidaller con su obra Alicas de Gaunilón. Es una obra absolutamente ambiciosa, muy lograda, donde el ámbito de los tiempos, los espacios, los personajes, las tramas, el estilo es variadísimo y desde luego es una novela que no desmerece y que se homologa perfectamente a las de nuestro entorno. Realment, a l'Aragó no hi ha una renaixença de la literatura en llengua catalana. I dic això perquè a l'època medieval no hi va haver autors aragonesos que utilitzessin la llengua catalana en les seves obres. Únicament Guillem Nicolau, rector de Maella, al segle XIV, va fer la traducció de les Heroides d'Ovidi. Però tenim ben poca cosa més. I després, al segle XIX, si tenim alguna cosa, és sobretot de literatura popular. Per tant, una renaixença, un ressorgiment, en la mesura que es va desenvolupar a Catalunya i altres zones d'Espanya, doncs realment no es va produir a l'Aragó. Per això dic que no podem parlar d'una renaixença, i no ho dic jo únicament, sinó que també Artur Quintana, bon coneixedor de la literatura catalana escrita a l'Aragó. El que tenim és una incorporació d'autors aragonesos que escriuen en llengua catalana al conjunt de la literatura catalana actual. Els primers autors aragonesos que van utilitzar la llengua catalana van ser cantautors de la Franja, en concret Tomàs Bosque i Àngel Villalba, cap al 1968. Aquesta és la primera manifestació de literatura catalana a l'Aragó. Després hem d'esperar ja a l'any 1973 perquè es publiqui la primera obra de Jesús Moncada, Històries de la mà esquerra. I encara haurem d'esperar uns quants anys més perquè aparegui la primera novel·la escrita en català d'autor aragonès. I em refereixo a Mort a l'Almodí de Josep Galan. Això va ser el 1983. 3 anys després, el 1986, és Josep Antoni Chauvell qui publica L'home de França, que a més va ser la primera obra que va guanyar el Premi Guillem Nicolau del Govern d'Aragó. I el 1988 és quan Jesús Moncada publica Camí de Sirga, que és la seva primera novel·la i, a més, un referent dins de la literatura catalana de l'Aragó. Durant la dècada dels 80 és quan també hi ha 2 autors que comencen a publicar les seves obres en llengua catalana, i em refereixo a Desideri Lombarte i a Héctor Moret, que comencen a introduir la seva poesia en algunes publicacions periòdiques. A partir dels anys 90 del segle passat és quan es produeix una forta embranzida de la literatura escrita en català a l'Aragó. Són molts autors els que decideixen utilitzar la seva llengua materna en les seves obres i ho fan tant en el que és la poesia com el teatre i, sobretot, en la narrativa.